Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. 5 minutos pasan de la 1:30 del mediodía, recta final del programa. Y siempre se lo suelo decir, pero qué mejor que hablar de viajar los lunes, que nos cuesta un poquito arrancar la semana y así llevamos haciendo nosotros en nuestra cabeza planes para un corto o largo plazo. De viajar siempre hablamos con Viajes Altamira. Está con nosotros Inés Eltrán, muy buenos días. Buenos días, Lucía. Inés, hoy en concreto vamos a hablar de cruceros fluviales. Para todos aquellos que no tengan ni idea de lo que es esto, ¿qué es un crucero fluvial? Pues un crucero fluvial, yo para dar a entender lo que es un crucero fluvial, destacaría 3 características importantes que lo definen muy bien. Lo primero, que son tremendamente cómodos. Lo segundo, que son de un atractivo visual impresionante, porque su recorrido es precioso. Y tercero, que es un producto único. Es un producto único, con lo cual es un producto que ha experimentado un crecimiento en los últimos 5 o 6 años casi en el 20-25%, y que el grado de satisfacción de los clientes es casi del 96%. O sea, que es un producto único, realmente es un producto muy interesante. ¿Y qué diferencia existe, Inés? Porque en ocasiones oímos hablar de cruceros marítimos y cruceros fluviales. ¿Qué diferencia hay? No tiene nada que ver entre sí, hay muchísimas diferencias, pero quizás las más destacadas y más importantes es que los cruceros marítimos son compañías de barco de gran tonelaje y con una capacidad pues de 3.000, 4.000 personas. Y los cruceros fluviales son mucho más pequeños y aproximadamente la capacidad está entre 52 cabinas dobles, que suelen ser 125-130 pasajeros. Los más pequeños, y los más grandes pues suelen tener unas 120 cabinas, que aproximadamente pues, la capacidad es de 250 pasajeros. Claro, esa es una de las características importantes. La otra característica importante es que los cruceros fluviales lógicamente se programan para conocer las ciudades que están al lado de las orillas de los ríos más importantes de Europa. Como todos conoceremos, el Danubio, el Rin, los ríos que van por el río que baña o que atraviesa Bélgica y Holanda, que es el Escalda, y el río y el Volga, que discurre por Rusia, ¿no? Quizás son los más demandados. Después hay otros, como por ejemplo el que va el río Duero, el río Guadalquivir. Hay veleros organizados para conocer la costa adriática, la costa dálmata, la costa adriática que baña la nación de Croacia, pero vamos, los más demandados son los de Países Bajos, el Danubio y el Rin, y el Volga, por Rusia. Son los que más se venden. Y bueno, es que son, tener la oportunidad de conocer Europa en un crucero, en un barco. Es una manera totalmente distinta. Muy distinta, muy distinta. Que puedes pensar, yo creo que es ese tipo de viajes que puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Y en cualquier momento de tu vida no me refiero a que tenga que ser para personas mayores, ni muchísimo menos. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de clientes suelen comprar estos viajes? Pues desde un viaje de novios hasta viajes en familia, hasta personas, y es aquí donde quería hacer hincapié en la observación que te hacía antes. Sí que es cierto que si no has salido nunca de España, si no has viajado mucho y conoces Europa, que para mí es es un continente muy potente desde el punto de vista histórico y artístico, pues hombre, igual vas a Roma y te apetece lógicamente estar una semana, o vas a Ámsterdam y vas a Bruselas. O sea, en definitiva, si vas a conocer las capitales de los países europeos, pues hombre, igual no te apetece quedarte 4, 5, 6 horas, 7 horas, ¿no? Los primeros viajes hacia esos puntos en Europa vas para más tiempo. Pero como es tan bonito, y como el crucero fluvial lo que te ofrece,
algo que no te ofrece el marítimo, es desde el barco ver pues, el 40 o el 50% de los monumentos arquitectónicos, palacios, mansiones, iglesias, los ves desde el propio barco. Con lo cual yo creo que esto es una de las cosas tremendamente importantes, que la panorámica visual es tan atractiva que bueno, no es lo mismo que hacer un crucero marítimo, que no le quito absolutamente ninguna importancia, porque también tiene su singularidad y sus otros aspectos atractivos, pues eso no te lo da un crucero marítimo. Inés, y a la hora de comprar o solicitar o pedir información para un viaje de este tipo, ¿qué cosas si no suelen estar incluidas? ¿Cómo funcionan este tema de los cruceros fluviales? Pues es que en ese sentido también es doblemente cómodo, porque así como los cruceros marítimos tú pagas la pensión completa y las bebidas suelen ser aparte, aunque realmente hay abonos de bebidas de varias clases en función de lo que vayas a consumir, lo compras aparte, también hay ofertas con todo incluido, pero siempre en los cruceros fluviales siempre está incluida la pensión completa y las bebidas. Y además, otra diferencia a favor de los cruceros fluviales es que todas aquellas visitas panorámicas que tienes en las principales ciudades que toca el barco están incluidas. Después, igual, si en una ciudad estás día y medio o 2 días, el segundo día te ofrecen excursiones optativas para que puedas hacer. Otra de las comodidades increíbles es que el barco, debido a su pequeño tonelaje, atraca en el centro de las ciudades, con lo cual estás en pleno casco histórico. De tal manera que si tú hace años has estado en alguna de esas ciudades y quieres verlo un poco por tu cuenta o recordar aquel viaje que hiciste hace tiempo, puedes bajar del barco y encontrarte en el pleno centro de la ciudad. Para hacernos una idea, antes comentabas, no sé, los cruceros por Europa, comentabas por España, por el Duero y demás. Para hacernos una idea, ¿cuántos sitios se pueden conocer? ¿Cuántas escalas puede hacer en una palabra? Como todos los viajes fluviales se hacen en 7 noches, 8 días, vamos, normalmente la programación en el 90%. La programación es de 7 noches, 8 días, excepto el crucero que va por el Volga, por Rusia, que tiene que ser precioso. Que es una maravilla, la verdad. Ves Moscú, ves Leningrado y otras ciudades más que se meten ya por un afluente del Volga, y suele ser 11 noches, 12 días. Sales del puerto, haces la travesía normalmente por la noche y llegas al puerto al día siguiente por la mañana, con lo cual como mínimo suelen ser 7 ciudades. 7 ciudades. Es otra de las cosas cómodas también, que no se te hace muy pesado, porque las escalas suelen ser bastante largas. Claro, o sea que eso también hay que decirlo, porque muchos puede que piensen, nada, en una escala solo voy a tener 10 minutos para conocer, no. Bueno, 10 minutos es una exageración, pero tiempos muy cortos, ¿no? Eso es. Podemos visitar y conocer, tenemos tiempo para hacerlo, no vamos a ir ahogados corriendo. Exacto, la duración de las escalas es más grande y, por supuesto, la duración de la navegación también es más corta, con respecto a los cruceros marítimos. Claro, no puedes, en cuanto a la organización, todo se hace mucho más satisfactorio para el cliente, porque no es lo mismo mover a 4.000 personas que mover a 150 o 200 personas. Una de las razones por las cuales el grado de satisfacción es tan alto es porque dentro el ambiente que se crea en el crucero es muy familiar. De hecho, fíjate tú qué característica más importante y más singular, vamos, que lo identifica, ¿no? Más identificativa en el crucero fluvial. El desayuno es de tipo buffet, pero la cena y la comida es servido en mesa, con lo cual tú tienes un contacto con el personal, tanto de restauración como el personal a bordo que te atiende, muy cercano. Prácticamente al segundo día ya se saben el nombre y el apellido prácticamente de todos. Que eso es una maravilla. Eso es, está muy cualificado, y después las guías, como es un producto exclusivamente para el mercado español, evidentemente la asistencia, el idioma de asistencia a bordo es español, 100%. Sí, eso a veces nos frena mucho, Inés. Si no hablas idiomas, siempre piensas, es que igual no me entienden, no les voy a entender. Es decir, en ese sentido no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque tanto a bordo como, lógicamente, las guías que después les acompañan en todas las excursiones que se programan en cada una de las escalas son también de habla hispana.
Entonces se hace muy agradable. La verdad es que los pasajeros vienen encantados. Y todos esos pasajeros que vuelven, y quizá muchos que ahora nos estén viendo y se planteen, les empieza a apetecer, muchos seguro que piensan, me voy a marear. Pues eso tampoco lo tienen. Por eso hay que decirlo. Porque lógicamente los ríos, pues hombre, no son tremendamente caudalosos, con lo cual la navegación es muy tranquila, es muy pacífica. Interviene también la velocidad. La velocidad normalmente van a 22 kilómetros por hora, con lo cual no alcanzan unas grandes velocidades y al mismo tiempo estás en el barco y lo que te digo. O sea, es la sensación de estar en un barco y estar viendo unas orillas que son de un atractivo visual tremendo. Y bueno, y después la comodidad, ¿no? Que era otra de las características. Tú dejas la maleta cuando llegas al barco y no mueves la maleta en toda la semana, ¿no? Sí que es verdad que también quiero decir lo bueno y lo menos bueno, que no es que sea malo. Este tipo de barcos no tienen el lujo que tienen los barcos marítimos. Los barcos marítimos ya son, para poder hacer una comparación que se entienda perfectamente, es como si tú compras en el Caribe un resort, ¿no? Compras la estancia vacacional en un resort de 5 estrellas gran lujo, solamente que por mar. Que por mar, o sea, llevas tu hotel flotante con unos espectáculos tremendamente atractivos. Porque además, a la hora que señalas lo de los espectáculos, Inés, perdona que te corté, hay actividades también para poder hacer a bordo. Sí, no tan pretenciosas, pero las hay, están programadas todas las noches, pero no son tan pretenciosas ni tan espectaculares como las que pueda haber en los cruceros marítimos. Esto sí que es cierto. Y después las cabinas, pues la gran mayoría son todas dobles, con ventanas, son todas exteriores. Algunas de ellas son panorámicas, hay 2 cubiertas nada más. Como te he dicho antes, oscilan entre las 60 cabinas y las 120. Y los cruceros marítimos, pues ya hay más tipo de cabinas, son muchísimas más cabinas. Las panorámicas, las exteriores pueden ser de varios tipos. Es diferente. Esto es mucho más familiar. Quizá también el tipo de público o el tipo de viajeros distinto entre el marítimo y el fluvial. Creo que en un momento dado puede ser exactamente igual. Simplemente es que el crucero fluvial hasta hace 6 años estaba ahí como un poquito retranqueado, ¿no? Sí. Olvidado, y en el momento que se ha empezado a vender, pues lo de siempre, ¿no? La publicidad del boca a boca. El boca a boca es lo más importante de todo. Exacto, eso no significa que el que haga un crucero fluvial esté descartando el crucero marítimo y viceversa, que el que hace el marítimo esté descartando el crucero fluvial. Pero esas son las características más importantes entre unos y otros, aunque ambos dos son tremendamente atractivos. Y sobre todo que quizás si nunca se ha hecho, es una manera totalmente distinta de viajar. Es que es un producto único, es un producto único. Aquella persona, por ejemplo, que se maree en el autobús y que quiera conocer Europa, porque como he dicho antes, es un continente muy importante. Muy desconocido a veces. Sí, porque muchas veces tenemos esas sensaciones de decir, qué viaje me hago, me marcho a Asia. Ojo con los países asiáticos, que son culturas muy diferentes a las occidentales y maravillosas, por supuesto, pero me mareo en el autobús. Los clásicos circuitos aeroterrestres, ¿no? Los que conocemos por toda Europa, que evidentemente hace muchísimos años se hacían todos en autobús, arrancando desde Bilbao o desde Santander o desde Madrid, pero todo en autobús. Y ahora esa es la diferencia, ¿no?, entre el circuito terrestre y el circuito aeroterrestre, ¿no?, que entras a la ciudad más importante del país donde vas en avión y después internamente conoces todo el país en autobús. Hay mucha gente que no aguanta esta paliza en autobús porque se marea o porque son muchas horas. Bueno, pues esta es una alternativa, la del crucero fluvial, es una alternativa fantástica para no tener que renunciar a conocer Europa y verlo cómodamente. Y todos aquellos que no lo hayan hecho, nos comentabas esas rutas por toda Europa,
pero para aquellos que igual dicen, bueno, yo voy a empezar por España, háblanos un poco más de esas rutas que podemos hacer por España. Pues por España fundamentalmente está el crucero por el río Guadalquivir y el crucero por el río Duero, que va hasta Oporto, hasta Portugal, hasta la costa del Atlántico. No hay muchos más. Como te he comentado antes, los más demandados son en Europa el Rin, es que fíjate, el Rin toca toda Alemania, o gran parte de Alemania. El Danubio, pues que toca ciudades tan importantes, países tan importantes como Austria y Hungría. Países Bajos, pues es que ves Bélgica y Holanda. Austria y Hungría, que yo creo que además muchas veces hasta se nos olvidan, o sea, nos pensamos que están en el otro lado del mundo y es un viaje europeo que podemos hacer sin ningún tipo de problema. Sí, lo que pasa es que, claro, como están situados más en la zona que denominamos desde el punto de vista geográfico y turístico Centro Europa, pero se hace muy cómodo, esto no es ningún problema, porque estos cruceros fluviales, una cosa importante que no hemos comentado, estos cruceros fluviales tienen el avión incluido desde Madrid o desde Barcelona. Importante. Entonces, ¿dónde vuelan? Pues se vuela desde Madrid o desde Barcelona al punto más cercano de la ciudad donde comienza el crucero. ¿Qué distancia puede haber desde la ciudad donde se vuela, donde se aterriza, hasta la primera ciudad donde comienza el crucero? Pues como máximo puede haber 2 horas por carretera. Es el único tiempo que vas a pasar en carretera. Después comienzas el crucero, finalizas, muchas veces se sale de la misma ciudad donde finalizas. Y si realmente comienza en una ciudad importante donde hay vuelo, esas 2 horas de carretera ya no existen, y te vienes para acá, o sea, y te traslada a la propia compañía de barcos, o sea, llevas incluido el avión, el traslado hasta el primer puerto, cuando desembarcas en el último puerto, el traslado hasta el aeropuerto y del aeropuerto para tu casa, ¿sabes, Isquel? Y, por ejemplo, entre los cruceros fluviales de viajes europeos, como nos comentas, y en los cruceros fluviales en España, antes hablábamos del número de días, entre 7, 10, ¿suelen tener los mismos días todos los cruceros? Los mismos días, son todos 7 noches, 8 días. Hombre, hacen alguno por el río Duero en alguna parte del año, sobre todo, por ejemplo, en fechas muy señaladas, como puede ser, como no son tampoco demasiados caudalosos y el tiempo suele ser bastante bueno, pues por ejemplo en Navidades o igual en el puente de diciembre o en Semana Santa. El del Duero se suele programar en 4 noches, 5 días, pero vamos, fundamentalmente son todos 7 noches, 8 días. Como muy bien te he comentado antes, excepto el de Rusia, que también le hay de una semana, porque el de la semana está programado para conocer Moscú y Leningrado, y el de 11 noches, que además de ver Moscú y Leningrado, se ven otras poblaciones que transcurren a través del Volga. Se puede decir un poco, toca ciudades más bien del Anillo de Oro, ¿no? en Rusia. Y en cuanto a las épocas, Inés, ¿son viajes que podemos hacer a lo largo de todo el año? Porque mucha gente a la hora de viajar a determinadas zonas o a la hora de contratar o acudir a vuestra agencia para pedir información, yo creo que es una de las preguntas, ¿no?, que se suele hacer. ¿Es buena época para ir a este sitio? ¿Cruceros fluviales se pueden hacer a lo largo de todo el año o hay fechas más recomendables? No. Esta es una pregunta interesante, mira, para poder decir. Los cruceros comienzan en abril, lo más temprano, y acaban en octubre, lo más tarde. De hecho, y debido a la gran demanda y al incremento que ha tenido en ventas, el folleto de crucero fluvial es el primero que sale al mercado en noviembre del año anterior al año siguiente que se programa. O sea, en noviembre del año pasado ya estaba el folleto, no en las agencias, pero sí estaba cargado ya online con todas las fechas actualizadas y los precios actualizados para la programación de este año 2018. Con lo cual se pueden perfectamente reservar pues desde noviembre o diciembre del año anterior. ¿Y con cuánto tiempo conviene hacer estas reservas? Pues mira, hasta hace 2 años las personas que solicitaban un crucero para julio o agosto, en abril tenían plazas. Este año, en febrero, hay muchísimas salidas que estaban completas. En muchos cruceros fluviales, no en todos, pero Rin y Danubio había ya muchísimas dificultades. Había fechas que estaban completas. Y precisamente por eso, ¿no? Por eso que nos cuentas de que cada vez más gente practica este tipo de viajes. Solicita el crucero fluvial. Y claro,
Y es que estamos hablando de una capacidad reducida. Claro, es que si no hay sitio, no hay sitio, no hay más. Exactamente. Y tampoco hay una frecuencia semanal. Ojo, ¿eh? ¿Cada cuánto se hace? ¿Cada cuánto se hace? Pues, bueno, se puede decir que es semanal porque lo que hacen es invierten los puertos de embarque. Es decir, cada crucero tiene un itinerario A y un itinerario B. El itinerario A es que comienza en un punto y, o sea, comienza en el primer punto y acaba en el final, y el itinerario B comienza al contrario. Al revés. Eso es, exactamente. Pero claro, tienes la oportunidad de hacerlo una vez a la semana, porque son exactamente iguales, los cruceros. Solamente que donde acaba el primero es donde empieza el segundo, con lo cual se puede decir que es semanal. Bueno, pues ya saben, para más información, si quieren probar o ya lo han probado y quieren volver a hacer un crucero fluvial, desde Viajes Altamira estarán encantados de atenderles y de darles toda la información que necesiten. Inés, cuéntame. Y puedo hacer una, Por supuesto. una información por si a alguien le pudiera interesar. Tenemos un viaje organizado, Viajes Altamira, con salida desde aquí, desde Santander, en grupo, para hacer el crucero del Rin del 17 al 24 de septiembre, por si alguien está animado. 17 al 24 de septiembre, pero eso sí les digo que si les interesa se pongan ya en contacto con Viajes Altamira, porque además, como señala Inés, son viajes que vuelan, por decirlo de alguna manera. Así que del 17 al 24 de septiembre. Una semanita. Inés, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana, y en unos 15 días aproximadamente te queremos aquí sentada de nuevo. Más viajes. Gracias a ti, Lucía. Nosotros terminamos así, de esta manera tan maravillosa, viajando. Les esperamos mañana, como siempre, a partir de la 1 menos cuarto del mediodía. Que tengan una feliz tarde.